Si te ganas la lotería, seguirías pensando en ese emprendimiento que te apasiona. O te vas a recorrer el mundo y listo, la hiciste. La principal empresa que tú tienes que empezar a crear eres tú mismo. O sea, el emprendimiento necesita reinversión al punto en el que yo creo que es un pecado que un emprendimiento te genere un ingreso. Todavía no es tan significativo como tú quieres y ya te lo estás gastando. Los resultados van a venir de acuerdo también a cómo tú vayas creciendo. Si tú creces, la empresa crece. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en Momento Cero Podcast. Nos estamos acompañando acá José Obregón y su servidor Joel Muñoz. En este episodio queremos darles una conversación muy interesante que nace a partir de un encuentro que tuve con una amiga muy cercana donde discutimos algunas cosas a nivel personal, pero ella me comentó algo que activó en mí por ahí un cierto análisis que después discutí junto con José y decidimos traerlo aquí al podcast para darles un episodio cargado de información valiosa. Esto es para ti que quieres iniciar tu propio negocio. Esto es para ti que estás trabajando en algo aparte a tu empleo con intenciones de hacer un dinero extra o de construir algo a título personal. Tú que estás construyendo también tu marca personal o simplemente alguien que está curioseando ahí en YouTube o en cualquier red social donde nos estés viendo, este es el canal que necesitas para acompañarte en esa travesía para transformarte de empleado a emprendedor. Y bueno, José, ya tú sabes más o menos de qué va el capítulo del día de hoy porque lo estuvimos discutiendo y programando. Sin embargo, hay algunas cosas que no te comenté que quería traer para este episodio para que lo pudiésemos discutir aquí. Perfecto, me parece. Y que sea bacano. grabado por primera vez. E incluso algunas cosas que me pasaron con mi empleo, haciendo esta transición también de empleado a emprendedor. Y te vas a enterar de ellas por primera vez. Vale. Pero fíjate, esta conversación que tuve con esta amiga cercana, ella comenzó a desahogarse conmigo por un sinnúmero de cosas que está atravesando en este momento y muchas de estas cosas son referentes a su vida profesional. Ya tiene 2 trabajos, de hecho. Tiene que cumplir con 2 horarios para 2 empresas diferentes. Y me dijo que está cansada, ya está harta de trabajar para otro. La copó de una manera impresionante la rutina de estar cumpliendo un horario, pero también de estar con un jefe que la está apoyando todo el día y un jefe que es molesto y de estar haciendo cosas que ya ella dice que la tienen cansada. Y me dice, yo creo que la solución para esto es que yo haga mi propia empresa y que yo me lance ya a emprender. Eso es lo que yo tengo que hacer. Sí, señor, eso es lo que voy a hacer, me dijo. Y tú le dijiste, sí, eso es lo que tienen que hacer. Mira, yo a veces me retengo mucho de darle a las personas un consejo tan directo como esto es lo que tienes que hacer, porque creo que cada uno... No, eso está en su... Tú estás dando consejos, no es tan chévere. Pero... Pero no pude evitar pensar ahí atrás de mi cabeza, ¿será que realmente ella sí tiene las motivaciones correctas para emprender un negocio? Y yo después pensé con respecto a mi vida y dije, bueno, pero ¿será que yo estoy en las condiciones correctas para hacerlo o lo hice bajo las condiciones correctas? Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones correctas o cuál es la mentalidad correcta para hacer esa transición de empleado a emprendedor o empresario? Y yo te pregunto hoy a ti, ¿cuáles crees tú que son cuál es ese estado mental en el que uno debería estar o las condiciones o el contexto en el que debería estar atravesando? O sea, yo me voy a basar en lo que he vivido y también en cosas que he leído de gente que ha pasado por esas circunstancias. Y la primera es como que también medir cuáles son esas motivaciones. Si tú realmente lo que quieres es como salir de ese espacio laboral, de la rutina, del jefe que te está molestando, si lo que te aburre es eso y eso te lleva a pensar en como que tal vez debería emprender, de pronto esa inicialmente puede ser una motivación vacía, porque Okay. en el momento en el que empiezas a emprender te das cuenta que
no tienes un horario y eso es peligroso. También no tienes un espacio laboral como tal, no tienes cuatro paredes. También es complicado, sobre todo si lo haces en tu casa. Entonces, medir esa motivación es como que saber si yo realmente quiero hacer algo, si quiero sacar adelante eso que me apasiona, si hay algo que me apasiona y lo quiero sacar adelante, o simplemente lo que estoy aburrido de la empresa y esos compañeros, o de pronto los resultados que estoy dando en la empresa no son los más óptimos y eso me tiene desmotivado y quiero salir. Incluso esas podrían ser motivaciones que a muchos les ha dado resultado cuando han salido a emprender. Pero también yo te pregunto, si tú estás como empleado y tienes una idea, un negocio, algo que quieres hacer, pero también estás aburrido de tu empresa, de la empresa donde trabajas, si te ganas la lotería, ¿seguirías pensando en ese emprendimiento que te apasiona? O te vas a recorrer el mundo y listo, la hiciste. Pues imagínate, si me gano la lotería y dejo tirado mi emprendimiento, tal vez no me apasionaba tanto como creía. Exacto, entonces ahí tú dices como que, ok, entonces empiezas a medir esa parte de lo que te motiva realmente. Y también creo algo, que la gente a veces piensa como que ser emprendedor es algo es como una línea que está ahí imaginaria y que tú eres empleado y de repente cruzas y dices, ya me quiero volver emprendedor. Yo creo que uno tiene que ser emprendedor en donde esté y lo que esté haciendo. Muy Si, bien. si, si eres un empleado, tú puedes ser emprendedor siendo empleado, Sin necesidad siendo de estudiante. dejar el Porque, empleo tirado. correcto, pero es que el emprendedor tiene otras características más allá de montar un negocio. Es una persona que sabe regularse, es una persona que está buscando tener cierta disciplina. Entonces, tú puedes ser un empleado emprendedor dentro de lo que estás haciendo. Que por cierto, yo creo que todos deberíamos hacer eso. Sí, Todos deberíamos empezar por ahí, porque, digamos, dejar tu trabajo tirado para lanzarte a emprender una idea que no has validado, una idea que no has construido, sí. digamos, como es saltar a la nada. Y eso es destinarse un poco como al fracaso. Sí, es casi que jugar un poquito en contra a veces, o sea, tener como mucho en contra para hacerlo. Ahora, tampoco vas a esperar que todo esté a favor. O sea, realmente, o sea, tampoco tienes que esperar las super condiciones óptimas para poder decir, es el Nunca van a momento. llegar, Es realmente. como el que quiere abrir un canal de YouTube y quiere tener todos los super equipos y quiere tener eh, ya un estudio súper avanzado para poder empezar. Y realmente todo el que ha comenzado en YouTube y todo el que ha tenido éxito se entiende que por ahí no, que comenzó con lo que tenía, Eso. que le dio valor a otras cosas y con el tiempo empezó a construir ese estudio tan bacano que muchos sueñan cuando arrancan YouTube. Eso es verdad. Entonces, o sea, puedes ser empleado y puedes ser emprendedor. Puedes llevar tu idea y llevarla en paralelo. Porque hay otras cosas que tienes que entender. Si estás aburrido de tu jefe, tú votas a tu jefe, lo despides. Eso es bueno, eso es chévere, no lo quieres tener. Y más si tienes un jefe y no tienes un líder. Porque esa, bueno, sería otra Sí, conversación, pero es cuando tú cierto. tienes un jefe que todo el tiempo te dice como que te señala tus errores y no sé qué y tal, todo el tiempo como con esa presión, eso tiende a desmoralizar. Sí. Pero cuando tienes un líder, sabe cómo decirte las cosas y sabe también cómo motivarte y cómo darte moral. Entonces, Sin necesidad de ampliar mucho eso, porque sería otro episodio ujú, completo, pero ahí me acuerdo de algo que me dijiste un día y es que tanto el jefe como el líder quieren resultados, pero el inconveniente es la forma en la que le hablan a su equipo para buscar esos resultados. Y claro, normalmente el que decimos como que este es solamente un jefe y no un líder, es porque como jefe las palabras que usa terminan es desmoralizando desmoralizante. al equipo, mientras que el líder es un poco más como que a partir del ejemplo o de la No, guía. Creo que es un tema de o sea, método, ¿no? yo creo que el líder te va a hablar fuerte y el líder Es un tema de te método. va a decir las cosas, te va a decir con cierta crudeza las cosas. Pero también lo que está buscando, tú entiendes que la forma en la que te las dice no está buscando que te desmoralices, sino que crezcas. Eso, Pero el jefe eso. te puede decir algo buscando un resultado, así como el líder, de que tú des resultado, pero lo hace con un método que al final tú terminas peor. Y sales, no, y sales a enfrentarte a los clientes y a todo lo que estés haciendo ahí con la Eso, moral en el piso. eso. Si tú le preguntas a un militar,
Yo he tenido muchos amigos militares que han estado en policía, en varias fuerzas armadas, y para ellos es muy importante tener moral por el trabajo que ellos hacen, porque caminan en la selva, y eso una persona desmoralizada no lo va a hacer bien. Y si se enfrentan con el enemigo, muy seguramente pierden. Pero si tienen moral, y Es la moral diferente, es completamente completamente. distinta, incluso puedes tener hambre, pero si tienes moral, tú vas hacia adelante. Eso. Entonces, solamente el que es un líder puede sacar esas cosas, extraer ese néctar de su equipo. Ambos presionan. Unos extraen néctar, pero otros extraen hiel. El jefe te va a exprimir y te va a extraer otra cosa. Bien, Entonces, bien. eso sería otro tema. Pero hay gente que porque tiene un jefe de así, de lo como estamos hablando, prefieren salirse porque ya están aburridos de eso y quieren otro modelo Lo cual yo de creo que es liderazgo. válido, ¿sabes? O sea, Pues sí, pues si estás en tu trabajo y no te gusta tu jefe, pues la única forma en la que lo puedes despedir es si te vas y te buscas una empresa diferente. Pero yo creo que hay ahí algo que las personas desconocen cuando no se han dedicado por mucho tiempo al emprendimiento. Y es que creen que si yo me dedico al emprendimiento y soy yo mi propio jefe, entonces no le tengo que rendir cuentas a nadie. Cuando yo creo que eso es una mentira completa porque cuando tú estás a la cabeza, yo creo que le rindes cuentas a todo el mundo. cuando no le tienes que rendir cuentas a alguien, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque uno como propio jefe, que quiere ser tu propio jefe, eso, o sea, para poder ser tu propio jefe tienes que también ser una persona que ha crecido, Eso. porque te levantas tarde. Como no tienes un jefe y tú eres tu propio jefe, te das el permiso de Eres levantarte mal tarde. jefe Eres, para ti. eres un mal jefe. O sea, te pagas de último, no te educas, no haces algo por crecer. Entonces, eso es un problema, ¿ya? Porque al final los resultados van a venir de acuerdo también a cómo tú vayas creciendo. Si tú creces, la empresa crece. Eh, un ejemplo de eso, por ejemplo, un ejemplo de algo que escuché, hay una empresa que se llama Truora. El Bien. fundador es hermano de uno de los cofundadores de Rappi. Creo que ellos son gemelos. Y él fundó una empresa que se llama Truora y tienen un podcast. Tú lo escuchas el podcast desde el episodio 1 y tú vas a escuchar a una empresa que empezó desde cero y empezó a crecer y empezó a pasar por un montón de Toda la cosas. bitácora está Sí, ahí. todo. Y empiezan a hablar de lo que Excelente. hicieron, de cómo fueron, de todo lo que pasaron, de cómo consiguieron capital, de si estuvieron a punto de quebrarse o no. Bueno, tú escuchas todo, eso está en Spotify. Y te das cuenta de que la empresa crece al ritmo que crece el creador. Bien. Si tú creces Es que y uno, aprendes, uno viene siendo su primera empresa. correcto. Ahora, ahorita estamos hablando de empezar y de emprender. Yo escuché también el concepto acerca de emprendimiento, que en algunas veces nosotros lo hemos hablado con gente que ha venido al podcast y con los que hemos hablado. Hey, ¿tú qué eres, empresario o emprendedor? Ujú, Entonces, ujú. dependiendo de la persona, te va a decir, no, yo soy un empresario porque esto, esto y lo otro, o no, yo soy un emprendedor y ta, ta, ta. Y esta persona decía, el emprendedor no está mal, tiene una actitud chévere, pero el emprendedor es eso, emprende, y generalmente no termina nada en lo que emprende. El empresario emprende, crece, se quiebra, emprende, crece, hasta que se convierte, Construye y escala. construye. Y yo te decía en algún momento que yo lo veo como cuando tú estás haciendo un Lego, porque lo que tú emprendas hoy no termina siendo eso al final, a veces no se parece a como comenzó. Claro. Y eso ya lo hemos visto hay Sí. muchos ejemplos de eso. Sí, decíamos que el fin es construir. Es O sea, construir. A veces no sabemos cuál es tú cuál es la imagen final, comienzas a darle, pero hay que y construir. ahorita te pongo otro ejemplo. Mira eso, por ejemplo, tú empiezas un Lego y cuando empiezas le pones 4 piezas, es un cuadrito, Ujú, ujú. pero sigues construyendo, sigues armando y ese cuadrito se transformó, no sé, en un cubo gigante con un montón de figuras y cosas a su alrededor. No se parece a como comenzó, pero la clave estuvo en que estuviste construyendo algo todo el tiempo. ¿Ya? Entonces es como que enfocarte y eso te va a dar ciertos pivotes, vas a ir cambiando ciertas cosas, quitando algunas y agregando otras,
Pero creo que cuando se enfoca, el emprendedor entiende que su fin es convertirse en un empresario y no Sí, alguien que todo el tiempo esté comenzando algo. sí, Esté a la nueva idea, la nueva tendencia, lo eso. último que ha salido, porque no vas a crecer. No Ahí creces. quisiera que dejáramos algo claro a esta altura del episodio, y es que necesitamos trabajar en nuestra mentalidad y Sí, construir una mentalidad si queremos dedicarnos a emprender en algo. sí. Es una cuestión de trabajar, educarse, que no para, no cesa, No, y si le eso es pones ahí, constante. si le agregas ahí de más de lo que hemos hablado, bueno, la mentalidad, entender que, o sea, tu jefe lo despides, pero vas a tener nuevos jefes que son tus Sí, clientes, tus porque al clientes, principio tus clientes también te van a demandar cosas. claro. Entonces, si te aburriste de tu jefe, pues también te vas a aburrir de tus clientes. ¿Y qué vas a hacer? Abandonas el emprendimiento entonces. Empiezas otra cosa, donde no haya Sí, clientes. Y si no hay clientes, no hay plata. hay personas que incluso regresan, ¿no? Al tema de, Y porque no por se eso te digo que encontraron no allá. está mal, porque tú puedes ser un emprendedor. Lo mejor que puedes hacer, si tienes una idea, trata de llevarla en paralelo con tu empresa, con tu empleo, y le vas metiendo plata. De tus pagos, le vas metiendo Eso, plata a tu negocio. eso. Y ir llevándolo en paralelo. Ahora no recuerdo su nombre, es un creador de contenido de México. Decía que él empezó a construir su emprendimiento en paralelo a el empleo que tenía, y su meta era: cuando mi emprendimiento me esté dando un 25% de lo que yo genero en mi salario mensual, yo dejo mi empleo para dedicarme completamente. Un Un 25%. 25%, porque él decía: si a mi empleo le estoy dedicando por lo menos unas 8 9 horas de mi día, y a mi emprendimiento le estoy dedicando mucho menos, unas 3 2 al día, y ya me genera un 25%, si yo dejo mi empleo ya tendré el tiempo disponible para dedicarme acá. Pero él no lo hizo, llegó al 25%, que era su meta, y no renunció a su empleo. Luego subió hasta el 50%. Y ahí estaba, y estaba todavía entre la incertidumbre. Al final él lo hizo. Dejó el empleo, se dedicó completamente a su empresa y lo escaló. Pero algo que rescato de ahí es que hay que tener un plan a nivel financiero para hacer esta transición. Muchos hablan de un colchón, pero yo creo que es más práctico lo que tú decías. No es tanto de que cuando mi emprendimiento me dé lo que me genera mi empleo lo compare, que es una estrategia válida, pero yo creo que deberíamos más bien ese emprendimiento que estás trabajando en paralelo a tu empleo debe empezar a retroalimentarse de todo lo que tú estés recibiendo de ese Sí. mismo emprendimiento. O sea, el emprendimiento necesita reinversión al punto en el que yo creo que es un pecado que un emprendimiento te genere un ingreso. Todavía no es tan significativo como tú quieres y ya te lo estás gastando. Yo creo que no le damos chance de que crezca. Si tú te das cuenta y si tú intencionalmente te sientas a analizar lo que haces en tu empresa y cómo manejas a la gente que está ahí a tu cargo, tú te vas a dar cuenta y decir, hey, al final el empleo puede que sea una universidad en donde te están pagando por aprender, para que lo Total. apliques cuando emprendas. Es como educarse, yo. Porque al que hace eso de que gana el dinero, se lo gasta y después vuelve otra vez a ese mismo ciclo, No puede salir. no No está puede salir. creciendo. Va de la mano con lo que decimos, no está creciendo, no está intencionalmente diciendo, ok, esto es del negocio, esto no se toca. Sigo viviendo con mi salario y hasta que la empresa me dé para vivir. Algunos Mentalidad. recomiendan, si puedes tener, si puedes hacer que tu emprendimiento te dé para cubrir por lo menos en unos 6 meses tus gastos, tu estilo de vida, porque no es tanto tu salario, sino el estilo de vida que tú llevas, por lo menos 6 meses o un año, entonces sí te puedes retirar. Mientras tanto, no. Ahora, si tú estás desempleado y quieres emprender, ese es otro estado mental diferente. Ujú. Ahí, Otra ya, condición. claro, ahí sencillamente no tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Ahí estás en cero. Estás comenzando en cero. Entonces ahí arriesgarse es lo más
es lo más lógico. Como que, o sea, estoy en cero, si hago algo, Es lo lo peor que único. puede pasar es que quede en cero y estoy en cero. Entonces, Bueno, no lo único, porque también se puede no hacer nada. sí, puedes no hacer nada. Pero si tú estás en una situación así y emprendes, la situación mental es distinta. Esa persona, yo creo que a veces hasta mejor empezar así como alguien que no tiene nada, que no tiene un empleo y desde ahí empieza a darle pedal. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Porque la gente se apega y se acostumbra al salario. Tema de zona de confort. Sí. Entonces, como tienes ese salario, a veces no le dedicas el tiempo que requieres porque, bueno, al mes me pagan y eso con eso resuelves cosas, te vas como acostumbrando. Pero el que está en cero, no. Claro, porque la estabilidad que te da el empleo, y esa es una de las ventajas, o sea, Ujú. a su fecha de corte tú vas a recibir tu cheque y ahí está, pero el tema con un negocio es que eso es variable. Es variable. O sea, Variable. es variable. Entonces, si tú acostumbras a eso, entonces lo que hace mucha gente es dejan el trabajo para obligarse a decir, tengo que darle este mes y tal. Pero si tú no te has preparado, si tú no has aprendido ciertas cosas que deberías aprender, por ejemplo, si tú no eres capaz de vender un producto por internet, no deberías por ahí salirte De de repente, tu empleo y voy a claro. emprender. No. Y si tú estás en cero, por lo menos aprende a vender un producto en internet. Y para hacerlo, lo que hay es un montón de cosas en YouTube, tutoriales y cosas Eso, que hay en YouTube. eso. Yo creo que para alguien que está buscando un plano, está creando ese plan, tú dijiste la palabra clave ahorita, era universidad. Yo también lo considero así. Creo que un empleo es la mejor universidad que pudieses tener. Te están pagando por aprender Si prácticamente. lo ves así. Si lo ves O así, sea, si tú, si lo ves entonces, así. eso es una actitud de emprendedor, de alguien que dice, ok, yo voy a aprovechar este tiempo para aprender cómo son las cosas. Y si tienes un mal jefe, haz todo lo contrario, aprende todo lo contrario, aprende cómo ser un mal jefe y haz todo lo contrario a ese mal jefe que tienes. Claro, Sí. Ahora, si tú realmente estás completamente aburrido de ese jefe, pero quieres emprender, cambia de empleo y emprende. O sea, lo que yo no estoy de acuerdo es dejar y dejar por la botado. locura y Sí, salirte. Sí. Esa parte de eso es pronto, tener ahí un poco como la cabeza caliente y de a pronto menos que tengas moverse. las habilidades necesarias como para poder hacer lo que hacías de ese empleo o lo que te ganabas ahí, hacerlo acá. Bueno, pero hablando de habilidades, yo en un momento te preguntaba y te decía que si pudiésemos dar unas habilidades puntuales a las personas hoy en día que consideráramos que deben tener para emprender en el 2025. Tú me dijiste algo que se me grabó en la mente, me parece curioso, que no es tanto un tema de habilidades nuevas por aprender, sino buscar la forma de transcribir la habilidad que ya hacen en un plano personal, físico, a un plano digital. Y tú me dijiste el ejemplo como vender. Mira, si tú ya sabes vender, ahora aprende a vender en lo digital. Claro. Sí, sí, o sea, porque precisamente es el mejor ejemplo. Si tú sabes hacer algo que tradicionalmente era la misma habilidad, pero de forma tradicional como las ventas, que Ujú. era que estabas detrás de un mostrador, llegaba la persona y le vendías y no sé qué. Si eres un buen vendedor o si no eres un buen vendedor, puedes aprender a hacerlo. Y hay muchas formas de vender en el Internet. Hay muchas estrategias pues, para hacerlo. Hay gente que crea contenido todos los días, y atrae gente, hace un buen contenido, y atraen gente y a través de eso venden. Hay gente que hace pauta publicitaria y vende. Si tú aprendes a vender, tú puedes vender tus servicios y puedes vender los de otros. Ok. Cuando empecé yo en este camino, lo primero que hice fue eso, aprender algo, antes de decir, voy a hacer tal cosa. Yo me acuerdo, a mí me gustan mucho las gorras. Yo creo que ya en el podcast, si has visto varios episodios, me has visto con un montón de gorras. Yo tengo varias, solo que tengo un par Es que a las del que amor. les doy palo. A mí me gustan mucho las gorras y yo dije, voy a crear una marca de gorras. Bien. Y empecé. Y empecé por donde todo el mundo empieza y se equivoca. Voy a crear el logo. Error.
después los colores. Entonces ya me metí en una pelea con un diseñador a establecer un logo y no sé qué, y los colores y tal y tal. Pero realmente no tenía en ese momento nada. Casi todo el mundo que quiere poner un negocio piensa en, ¿y qué logo, qué nombre le pongo? ¿Cuál será el logo? Ese es lo primero que piensa. Y por ahí no se comienza. Ya después lo entendí. Después entendí eso. Cuando ya tenía las gorras, ya las tenía marcadas, tenía todo eso, tenía todo cómo se iban a vender, La mercancía lista. estaban listas ahí. Y resulta que, ¿y ahora? O sea, nadie me dijo, hey, vamos a hacer un lanzamiento. Yo después entendí, porque hay que hacer un lanzamiento del producto, generar una expectativa, llevar esto, o no sé, hacer una tienda online. Estaba el dropshipping en ese momento empezando, que también podría ser una alternativa para crear una marca. En ese momento había algo que se llama print on demand, que era que tú puedes crear una marca de ropa, pero otra persona Es muy bueno te sin lo hace. tenerlo, exacto. Tú No creas tienes la ni tienda. stock ni nada. Exacto, la gente te compra, ellos te imprimen y le mandan a tu cliente con todo tu brand. Eso, Y bueno, es bacano. sobre todo para marcas personales, buenísimo. Entonces, después de que yo lo intenté y pedaleé con eso, me di cuenta que eso no iba para ninguna parte, eso quedó ahí. Y empezó muerto, realmente. No tuvo Ah, futuro. Ya después entendí, ok, yo tengo que aprender a vender esto. Y empecé a ver cómo hacía, cómo se podía vender y me encontré con la habilidad de aprender a hacer pauta publicitaria y empecé como a buscar información al punto de profesionalizarlo. Hasta que alguien me dijo, yo te pago para que le hagas pauta a mi negocio, que yo necesito vender. Y entendí que los negocios, las marcas, necesitan alguien que les ayude a vender, que era lo que yo necesitaba aprender cuando arranqué la marca de fíjate. las gorras. O sea, ya luego lo aprendiste Ujú. y con Luego el tiempo te contrataron para hacer eso y para con el alguien. tiempo la gente, con el tiempo yo, marcas y negocios contrataban mis servicios Mira, para qué yo bien, vender esos productos que estaban ahí. qué bien, qué bien. Y que aprendí a usar Facebook Ads, a hacer campañas publicitarias, todo eso. O sea, eso despertó en ti de pronto la idea de que por ahí podías también tomar un camino a emprender con esa habilidad o digamos que el tema de emprendimiento viene de mucho antes, en tu caso personal. O sea, en mi caso de emprendimiento desde niño, porque yo vi a mi papá siempre ser un emprendedor y por su cuenta. O sea, la primera vez que escuché, y también te lo he dicho, la palabra emprendimiento fue en el colegio, en el INEM, El famoso famoso INEM de Soledad, el mejor colegio, ojo, INEM de Barranquilla. de Soledad. O ¿Cómo sea, así? el INEM empezó siendo de Barranquilla y cuando yo siempre fue el INEM de Barranquilla, pero cuando yo entré al colegio a los 2 años, hicieron el cambio, como que estaban peleándose ahí. Y Estaban no, que el peleando INEM el de INEM. Soledad. No, el INEM entonces ganó Soledad, entonces el INEM dice, después las camisetas decían INEM de Soledad. Y Fíjate. tuvimos un profesor, porque ese era un colegio diversificado. Si me pongo a hablar del colegio, Te vas lejos. me voy lejos porque, o sea, el colegio, el INEM, para mí, ese es un colegio público y cualquiera que pueda estar escuchando, el INEM, con toda la fama que tenía de indisciplina, pero académicamente, o sea, l- el nivel de los profesores del INEM era otro nivel, esa era una locura. A mí me llama mucho la atención el pensum. La verdad, me parece que es En- completo. o sea, tú tenías la posibilidad de tener una lectiva, que hay muchos colegios que hacen eso, en noveno. Entonces tú elegías algo, de pronto en el área industrial, en el área comercial y tal, y como que tú podías elegir. Y eso sí, bueno, los compañeros tuyos que te viste hasta noveno seguramente cambiaban, porque tú escogías otra cosa, yo escogía otra cosa, pero al mismo tiempo como que la hermandad o la amistad Se se mantenía. ampliaban. Se Porque entonces ampliaba. ya tú hacías más amigos que después eran también mis amigos y viceversa. Una Porque ciudadela allá adentro. Eso. sí, eso era una ciudadela allá adentro. Pero los profesores eran, bueno, no sé ahora, pero son muy buenísimos. Yo tengo grandes recuerdos de muchos de ellos. Y el profesor al que le escuché primero decir la palabra emprendimiento fue un profesor que era el decano de la Facultad de Administración de Empresas de la San Martín. Ok. Y él daba clases allá y nos dio la clase de emprendimiento y nos enseñó números, no sé qué, Un y nos profesor con enseñó todos a sus crear papeles. un plan de negocio
Bien. Y mucha gente, muchos compañeros, ¿no? Que vamos a hacer una marca de esto, un puesto de perros calientes. Yo no me acuerdo qué fue lo que yo escribí o lo que yo desarrollé para emprender. O sea, ¿pero qué era? Simular como una empresa. No, ahí había un simulador de empresa, pero no. Era como que tú tenías la idea y entonces el profesor te iba llevando de la idea a los números. Ok, Y después ya entonces tú al ya, final ya, ya, salías ya. con todo un plan de negocio, de Ok. cómo debías hacerlo, ¿ya? Al final del curso o del año. Y así ganabas la materia haciendo todo ese proceso. Había teoría y había cierta práctica. Pero fue ahí en donde escuché por primera vez esa palabra emprendimiento. Pero mi papá también hacía cosas, él hacía rifas en el centro de Barranquilla, era súper conocido en todo ese mundo del centro. Y él hacía rifas y tal, y siempre lo vi hacer cosas. Entonces yo también como que tenía esa vena de querer hacer algo Eso vino desde de mi casa. cuenta. Eso vino desde casa, Sí. entonces. También vi a mi mamá querer hacer esa transición de emplearse y después tener un negocio y no sé qué y ta, ta, ta. Digamos que esos fueron los pinitos ahí como que ese gusanito de emprender que empecé yo a ver, pero siempre fui inconforme desde el día uno que empecé como en el mundo laboral, yo sentí que no, No que no, encajabas. no encajaba, que no era para mí. Y aunque ahora no puedo decirte, ay, yo he logrado un montón de cosas, lo que sí te, Aún. aún, lo que sí te puedo decir es que he logrado aprender ciertas cosas y estoy constantemente aprendiendo porque yo creo que he entendido que la principal empresa que tú tienes que empezar a crear eres tú mismo, Total, eres tú mismo. total. Si tú no estás bien, lo que hagas no va a estar bien. Total, eso es cierto. Fíjate que en mi caso también escuché la palabra emprendimiento y se sembró un poco la semilla de la idea de querer emprender En el desde el colegio. colegio, sí, pero creo que lo abordamos desde un punto de vista diferente a lo que yo entiendo como emprendimiento hoy. En el colegio nos basamos un poco más en entender qué era un activo, qué era un pasivo, cómo se manejaban los números, cómo era, digamos, la terminología legal. Recuerdo que incluso aprendimos a llenar, a hacer facturaciones y ese tipo de cosas que hacen parte de las tareas, pero nunca trabajamos la mentalidad de un emprendedor. Y creo que ahí falla el Que es colegio, un tema más que el colegio, o sea, es que falla el modelo. falla el modelo, falla el Porque modelo, así también en el INEM. falla el modelo. Y mis amigos, si ven el podcast y si ven este episodio, que estudiaron en el INEM, que yo tengo contacto con varios de mis compañeros del colegio, el INEM era una fábrica de empleados. Estaba mal, de pronto no. Nunca tú vas a esperar que en un colegio, que por cierto, o sea, todo ha evolucionado menos la forma en la que se enseña en los colegios. También sería otra conversación. Pero tú nunca te van a Eso es a trabajar la propósito. mentalidad. O sea, tú no esperas ahí que te trabajen la mentalidad y no sé qué. No, 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 te para nada. enseñan teoría, te enseñan un montón de cosas y te crean la mente de que tienes que ir a emplearte. No está mal, porque al final te sales calificado para ser un buen Sí. empleado, que no está mal, pero tú no vas a tener la mentalidad de No, emprendedor 100% ahí, menos que... no, yo creo que hay que trabajar mucho, primero que todo. O sea, hay un deseo de progreso, tanto en el empleado como en el emprendedor y en el contexto en el que nosotros estamos. La mayoría de emprendedores o empresarios que se llegan a construir en un país como Colombia eh, empiezan como empleados, porque de otra manera ya sería de pronto alguien que nace en una casa en donde ya hay una empresa de un abuelo, de un papá, y simplemente continúa el legado, que está también bien, lo hemos dicho en otras ocasiones, Sí. eso es. Es más, yo quiero que mis hijos continúen la empresa ¿Tú quieres que que tus yo hijos sean fundé, los que claro, nacieron y en la casa de plata, claro. que Mira, había una empresa? te lo voy a poner así, hermano. Mi papá dice que él vive orgulloso de mí, que me gano el dinero sentado. Y yo le digo, gracias papá, pero tú lo ganaste de pie. Entonces, es un trabajo generacional y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay un deseo de progreso en la mentalidad de alguien que quiere fundar una empresa que es tan necesario porque el empleo, por más bueno que sea, tiene un tope y el crecimiento dentro de una empresa
como empleado tiene sus condiciones en donde todos sabemos, hey, no es solamente por la habilidad que alguien llega a escalafonar en una empresa. Tiene también que ver con un tema de conexiones, de palancas, de comportamiento, de preferencias, entonces, de afinidades. Entonces, mira, si no te gustan las condiciones de la empresa, ve y construye tu propia empresa. Pero teniendo en cuenta lo que hablamos, ¿no? De la motivación, Total. de entender que Total. no va a ser color de rosa. Mira, la experiencia mía con el empleo, con los empleos que he tenido, han tenido matices. Tú has tenido buenos empleos Muy buenos. y buenas posiciones. Y buenas posiciones. Gracias a Dios. La verdad, me doy cuenta que ha tenido sus matices y también soy abogado 100% y defiendo 100% la idea de que el empleo es la mejor empresa. Para mí, en mi caso, mi empleo me dio la oportunidad de participar en una industria que no es la mía, una carrera que no era la mía. Mi corriente y mi formación por lo menos está orientada a la docencia. Mientras que yo estuve trabajando por un largo periodo en todo lo que tiene que ver con transporte y logística. Y ahí me estuve desarrollando y tuve la oportunidad de crecer en la empresa y desarrollar también en paralelo otros proyectos como este podcast y otros emprendimientos en los que he trabajado. Y hoy me senté un poquito a pensar en eso. Y dije, bueno, pero también conté con un componente de suerte. Suerte, bendición, ayuda divina. ¿Te refieres al empleo? En el empleo. Llámalo como lo quieras llamar. ¿Tú crees en eso de la suerte? Quiero ponerle una etiqueta en la que cualquiera es libre de ponerla ahí en lo que crea. Lo que me refiero es que hubo un número de condiciones que no dependían de mí, que se dieron y me favorecieron. Bien. Simplemente eso. Mira, yo estuve trabajando por lo menos unos 3 años y medio en una posición que estaba en un horario nocturno y que se dedicaba a unas funciones muy específicas que las oportunidades de escalar eran casi nulas. Primero, porque las funciones que tenía no eran transversales a otras, así que ni siquiera podían decir, no, es que él sabe esto y lo puede aplicar acá. No. Y además de eso, estaba en un horario nocturno, o sea que a mí no me veía nadie. A mí me veían los que limpiaban la oficina sola, ¿qué? Sí, la oficina prácticamente sola. Me veían los chicos del aseo, a todos me los conocía, chismoseaba con ellos en la cocina a las 3 de la mañana porque trabajaban en el mismo horario que yo, el celador y ya. Eran las personas que yo me encontraba. Pero recuerdo que tenía mucho en mi mente ese tema del crecimiento ahí dentro de esa empresa y a mí se me dio la oportunidad de una entrevista para escalafonar hacia otra posición. Y se dio porque estuve también tan intenso y tocando tanto la puerta diciendo como, hey, yo soy bueno, considérenme, ténganme en cuenta, estoy haciendo esto bien, me vengo dedicando a esto. No fue hasta que mi supervisora en ese momento me dijo, y sabes que te voy a dar la opción para que tengas la entrevista. Yo me voy de la empresa, voy a dar tu nombre para que te llame. Y se estaba yendo de la empresa, bro. Se estaba yendo y me dijo, pues ya yo no tengo nada que perder. Simplemente va a poner el nombre tuyo, yo me voy ya, chao. Y ahí quedé yo, y eso fue lo que me favoreció. Y se dieron las cosas. ¿Supiste por qué ella se fue? Eran unos temas personales. Ya. Ella salió por temas personales, no tenía nada que ver con su desempeño ni nada de eso. Okay. Simplemente salía por sus temas personales y ya yo aprovechar el momento. Eso sí. Yo me refería más que todo porque la gente puede decir, ya se fue porque estoy aburrida. Y yo, pero si quieres, yo te recomiendo. No, la cosa no iba por ahí. Pero el empleo en el que tú te dediques tienes que tenerlo a consideración como una formación que te va a ayudar a entender qué debes hacer y qué no debes hacer. En mi caso personal, como yo pude ver el área de producción y también la corporativa y la administrativa, yo pude observar muchas cosas que definitivamente no hay que hacer en el área administrativa, muchas cosas que no hay que hacer desde el área de producción, y ahí pude mezclar varias ideas que hoy en día me ayudan en mis proyectos personales. Y simplemente cuando uno tiene ese deseo de escalar y escalar y escalar, por más que quieras escalar, las empresas tienen un tope.
no todo el mundo puede ser el CEO de la empresa. No todo el No, mundo no. puede ser manager de la empresa. Eso normalmente es solamente una persona. Entonces, pues sigue creciendo, pero si la ambición y el crecimiento que tiene te pide más, ahí es cuando aparecen esas ideas creativas y aparece esa intención de, hey, yo tengo que crear algo más y hacer otra Sí, cosa. no, totalmente. Y es que, bueno, eh, eso tú lo hablas desde la óptica de que estás dentro de una empresa, que es lo que venimos diciendo, de que tengas ciertas actitudes dentro del trabajo que te permitan también ir destacando y vas creciendo. En paralelo vas construyendo ciertas cosas. Es que es tan peligroso el hecho de solo pensar e idealizar el emprendimiento como, la solución para todo, cuando realmente te puedes estrellar fuertemente. Y si, Se logró y bueno, con mucho esmero, mucho cariño de verdad para todas las personas que nos ven. No olviden dejar un muy buen comentario de sus experiencias también haciendo este gran salto eh, en sus vidas o si tienen la intención o si, quién sabe, si a partir de este podcast despertaron ese deseo, queremos realmente acompañarlos. Suscríbanse a este canal, estén atentos a todo el contenido que estamos subiendo en otras redes sociales también, no solamente aquí en YouTube, sino también en Instagram y en TikTok. Eh, Hay mucho más que esto que acaban de ver y vamos a seguir subiendo mucho más, así que de verdad, si llegaron hasta acá es porque sabemos que les ha gustado lo que han visto, así que quiero que sepan que hay más.